Le agradezco mucho a Mario Campa, economista, docente y especialista en política pública, que nos acompaña esta tarde en Mega Noticias. Mario, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Oye, hablemos de un tema que sin duda a veces da temor porque es un tanto complejo, la economía, pero sin duda lo sentimos todos los mexicanos en el bolsillo. ¿En dónde estamos parados en un momento como este, en donde atravesamos por la pandemia, en donde nos dijeron se nos viene una inflación a nivel internacional y demás, pero parece que en lo local lo estamos sufriendo y bastante? Se vuelven a presentar nuevas cifras acerca de la inflación que se está viviendo en México, la más alta en los últimos, ¿qué ya? ¿21 años? Sí, bueno, es una inflación alta con respecto a los últimos tiempos. El mundo en general está enfrentando inflación. Estados Unidos también está en un máximo de 30, 40 años, lo mismo Canadá. Y bueno, México pues es difícil que esté aislado de esto porque, bueno, finalmente dependemos mucho de la economía de Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio abrió demasiado nuestro sector, particularmente alimenticio. Y bueno, pues finalmente eso es parte también de la pandemia, ¿no? Los confinamientos ocasionaron muchas interrupciones en las cadenas de suministro. Por ejemplo, algunos países cerraron sus fronteras a los migrantes y entonces no hay mano de obra suficiente para las cosechas. O tenemos, por ejemplo, también puertos saturados como el de Long Beach, Los Ángeles. Tenemos también precios de los energéticos muy elevados en el gas y en las gasolinas particularmente. Tenemos sequías, por si no fuera suficiente, en Brasil particularmente, que es un gran productor de café, de azúcar, de soya. Entonces, todos estos factores se han combinado para que la inflación en estos momentos esté por encima del objetivo que se trata el Banco Central. La buena noticia es que se espera que algunos de estos efectos, también tenemos por ejemplo el de microprocesadores, que algunos de estos efectos sean temporales, ¿no? Incluso los especialistas del Banco de México, encuestados por el Banco de México, hablan de que el próximo año 2022 se espera una inflación del 4%, ¿no? Entonces se espera un descenso en los siguientes meses, si bien pues sí ha sido un fenómeno que se ha alargado o se ha prolongado un poco, ¿no? Dime una cosa, ¿qué balance podemos hacer del combate a la pobreza en este momento? Platicábamos hace un instante con Juan María Naveja sobre este reporte mundial de la desigualdad 2022 que fue presentado esta semana, en donde habla de que México, y contradictoriamente México, está entre las 20 naciones pues, más ricas económicamente hablando, pero al mismo tiempo presenta un alto nivel de pobreza y un alto nivel de personas que concentran riqueza, ¿no? O sea, hay dos polos opuestos que muestran esas desigualdades abismales. Bueno, México no es de las 20 economías más ricas, ¿no? Es una economía grande porque finalmente tenemos 130 millones de habitantes, pertenecemos al G20, que también tiene ahí algunas cuestiones políticas de por medio, pero no somos, en términos per cápita, no estaríamos en esa definición, ¿no? Entre las 20 economías más grandes, somos un país de renta media, media alta, acaso, y no estamos en el mundo desarrollado, ¿no? Sí, somos uno de los países más desiguales del mundo desde hace décadas, si no es que siglos, y finalmente pues todavía no instrumentamos la suficiente política pública para reducir esas brechas de desigualdad. En sí, el reporte que mencionas no se enfoca tanto en pobreza, se enfoca más en desigualdad, y sí, evidentemente América Latina es una región muy desigual. Chile es el país más desigual de la región. Después sigue Brasil y por ahí estaría México, hablando únicamente de las economías más grandes de la región, ¿no? Por supuesto que el 10% más rico concentre el 57% de los ingresos, es una pequeña caída del 58% que la misma encuesta reportó hace 2 años, pero que reporte que el 10% más rico tiene 57% del ingreso y 78% de la riqueza, pues habla de que vivimos en un país donde la gran mayoría de la gente no tiene lo suficiente pues para vivir en calma, en tranquilidad y pues para acumular ahorros y acumular cierta riqueza, ¿no? Ahora, dime una cosa, ¿a dónde nos está llevando entonces la política económica que actualmente tenemos en el país? Porque esa es una de las grandes preocupaciones. Se habla ya de cómo poco a poco comienza a rebotar la economía o a esta escasa recuperación de la caída que tuvimos en medio de la pandemia y demás. ¿A dónde vamos como país con las políticas económicas que hoy se están implementando en México?
Bueno, en términos de crecimiento, pues sí, venimos más o menos, vamos a tener un crecimiento del 6%, más o menos 0.5, no va a haber tampoco tantas variaciones. Hay cierta recuperación en términos del PIB con respecto a la caída del año pasado, en gran medida precipitado por la pandemia. Y por supuesto, para el siguiente año la expectativa de los analistas del sector privado es más o menos entre el 2.8, 3%. Pues es un crecimiento pues que la verdad todavía falta para que se materialice en menos pobreza y menos desigualdad. En términos del empleo, ya recuperamos todos los empleos que se perdieron durante la pandemia. Tenemos dos mediciones para eso. Uno es el empleo formal, se utiliza, por ejemplo, el número de afiliados al IMSS, y ahí ya vamos incluso casi 2% arriba de lo que veíamos en febrero del 2020, lo cual es una excelente noticia. Algunos países como Estados Unidos no han regresado a su nivel previo de empleo. Canadá sí ya regresó en Norteamérica. Y por otro lado tenemos la ENOE-ETOE, que es otra encuesta un poquito más amplia que no únicamente reporta a los afiliados del sector privado, sino también la formalidad del sector público y también la informalidad. Y ahí también ya hay una recuperación del 100% de los empleos que se perdieron durante la pandemia. Por supuesto que esto es una buena noticia, que haya habido aumentos también al salario mínimo en años anteriores y que vaya a haber para el siguiente año, porque en México duramos con salarios deprimidos muchísimos años, ¿no? Subía la inflación e incluso los salarios crecían por debajo de la inflación. Eso implica una caída en términos reales e implica una pérdida de poder adquisitivo. Cuando se dan esas circunstancias, pues el país y su consumo interno lo resienten. Hay menos compra, por ejemplo, de bienes industriales, hay menos compra de casas, hay menos compras de automóviles, y eso, por supuesto, afecta el proceso de industrialización del país, ¿no? Entonces, es una buena noticia que se estén dando estos aumentos al salario mínimo, pero pues todavía hay un camino todavía por recorrer para salir de la pandemia, porque si bien hemos recuperado el empleo, ha sido desigual la recuperación. Por ejemplo, en turismo todavía no alcanzamos a recuperar plenamente lo que teníamos antes de la pandemia. En construcción todavía hay algunos retos por enfrentar. Manufactura es uno de los que ya se recuperaron bastante, pero hay algunos pues todavía obstáculos, ¿no? Como los faltantes de microprocesadores. Entonces, es una recuperación desigual. En general va avanzando, pero pues hay todavía riesgos en el horizonte, ¿no? Y vaya que qué bueno que mencionas esta parte, ¿no? De los riesgos que se vienen o que se vislumbran ya en el horizonte, sobre todo también por este manejo que se está dando ya en Estados Unidos, la nueva tendencia que se vienen con autos más, pues digamos, más amigables con el medio ambiente, estos autos eléctricos, el Tratado de Libre Comercio, las reformas que están todavía en puerta del lado todavía mexicano, en fin, muchos temas que sin duda se nos quedan también en el tintero para analizar. Muchísimas gracias por estos minutos, Mario. Les agradezco el espacio, que tengan una buena tarde. Hasta pronto. Que tengas una excelente tarde. Mario Campa, economista, docente y especialista en políticas públicas.